Y mi oración en esta mañana es de que esta cuchara se transforme en una pala. Ahora, ¿cuántos saben para qué sirve una pala? Aparte de para enterrar a la persona que no te agrada, no es para eso. No es para enterrar a tu vecino chinchoso o para el cobrador de la renta que viene, ¿verdad?, a molestarte todo el tiempo. Para eso no es una pala, aunque algunos lo hacen macabramente para eso, ¿ok? Pero esta es una pala y la pala se usa para cavar, ¿cierto? Para cavar, ¿cierto? Tú sacas tierra y vas haciendo un hoyo, ¿verdad? La pala sirve, entre otras cosas, para hacer hoyos, ¿verdad? Yo recuerdo, no macabramente, pero les cuento rapidito. Tenemos dos perros en Chaclacayo que son guardianes y que están en un canil por motivo de seguridad y en una parte que está abierta en el techo. Y resulta que en la madrugada de hace un par de meses atrás, más o menos, empezamos a escuchar unos gritos desgarradores y era de que un gato había caído al canil pasando por el borde de un muro, se ha resbalado el gato y cayó en el canil y los perros, ya ustedes se imaginan lo que pasó eso. Y hubo una guerra tremenda, unos gritos, unos alaridos que una película de terror quedaba chica. ¿Ok? Finalmente, cuando mi esposa me dijo, porque estábamos en la madrugada, mi esposa me dijo, hay algo que los perros están ahí, porque ya luego se escuchaba, ya como que agonizando el gatito. Y resulta que cuando fuimos a ver allá al canil, como se dice, ¿no? Fuimos a ver el cuerpo de Benito, ¿no? Fuimos a ver el cadáver. Entonces yo estaba haciendo de fiscal que va a la escena del crimen y ahí estaban los dos perros acusados, ahí todos asustados. Entonces no nos quedó otra cosa que inmediatamente hacer algo al respecto, pues por dejarlo ahí en ese lugar pues no podía ser. Entonces mi primer muerto que he enterrado ha sido un gato. Y usé esta pala para enterrar al gato. Ahora, y ahí tuve que cavar, ¿cierto? Porque para eso sirve la pala. Pero mi oración, como les dije en esta mañana, es de que esta cuchara que ustedes tienen, a ver, muestren sus cucharas otra vez, Dios las transforme en palas con las cuales podamos hacer un pozo del cual va a fluir agua y esa agua va a ser de bendición para ti y también para tu familia. Génesis 26, 18 dice lo siguiente: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado o habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. O sea, los pozos que un tiempo habían beneficiado a Abraham y a su generación, ¿ok? Abraham había cavado pozos, pero resulta que cuando murió Abraham, los enemigos de Abraham, los filisteos, habían tapado y habían llenado de tierra aquellos pozos. Por lo tanto, ya no había la posibilidad que una nueva generación, la de Isaac, pueda ser beneficiada con los pozos que el patriarca Abraham había abierto. Ahora, ustedes saben que un pozo es un hoyo, ¿cierto? Que se hace debajo de la tierra. O sea, en otras palabras, tú no puedes obtener agua hasta que caves un hoyo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Digan amén fuerte para saber que me han entendido. Entonces, ¿cuántos saben de que si no haces un hoyo no puede existir un pozo? Amén, hermanos. Entonces, si tú empiezas a cavar, tú empiezas, en la medida que te profundizas, empiezas a encontrar el agua. Y quiero decirte en esta mañana que si estás el día de hoy en un hoyo, en un lugar hondo, esto significa que estás más cerca del agua que nunca antes. ¿Sabías eso? Si estás en un hoyo de problemas, si estás en un hoyo de dificultades, si estás en un hoyo de una circunstancia que tú no la sabes cómo resolver, déjame decirte de que mientras más hondo estés, estás más cerca del agua, de esa agua viva que representa nuestro Señor.
En los tiempos bíblicos, los pozos eran algo muy importantes. Eran difíciles de cavar en la antigüedad porque no se contaba de pronto con la tecnología moderna de esos taladros, de todas aquellas cosas, palas mecánicas que se pueden utilizar para cavar en estos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos no había. Ellos se encontraban en el Medio Oriente, un lugar muy caluroso, ¿verdad? Con lugares desérticos totalmente. Y era cuestión de vida o muerte encontrar un hoyo y un pozo. Y si uno encontraba un pozo, lograba convertirse en una persona muy próspera en ese entonces. Entonces Abraham había cavado no solamente para sí mismo y su familia, pero él tenía en mente que ese pozo o esos pozos que él había cavado perduren también para sus generaciones en el futuro, para Isaac y sus generaciones, para Jacob y sus generaciones. O sea, hermanos queridos, vemos esta circunstancia que la Biblia dice que Abraham había fallecido y que ahora aquellos pozos que él había cavado, los enemigos habían tapado esos pozos. Nuevamente, Génesis 26, 18 dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. O sea, miren, los enemigos, los filisteos, habían esperado que Abraham muriera para tapar esos pozos y para que ya no obtengan esa agua que era tan necesaria. Hemos dicho también, el agua era algo bastante escasa en esos lugares y en esos tiempos, y no sabían, o sea, los pueblos iban a la guerra por un pozo. Las comunidades, las tribus, todas aquellas personas en aquel entonces iban de verdad a la guerra por encontrar agua. Y cuando encontraban ese territorio con agua y cavaban un pozo y venía un enemigo, se entablaba una guerra sangrienta. ¿Por qué? Por la posesión de aquellos pozos, porque implicaba algo muy importante. Las generaciones de Abraham, los filisteos querían que las generaciones de Abraham murieran. ¿Por qué? Por la falta de agua. Y que ellos no disfrutaran de la bendición. Y que más bien, si no puedo tapar totalmente, de pronto vamos a asegurarnos de que el agua, que no tenga agua o que tenga de pronto agua turbia, agua llena de barro. Y lo que quiero que entiendan, hermanos, es como tan pronto Abraham murió, los filisteos comenzaron a trabajar en ese propósito. El viejo Abraham había muerto. Y yo puedo imaginarme en esta mañana que el diablo de pronto esté sentado a un lado, esperando a que los padres o los abuelos o la gente mayor, aún que se congrega en esta iglesia, mueran. ¿Saben para qué? Porque aquellas personas que somos nosotros, ya que tenemos cierta edad y cierto tiempo en los caminos del Señor, el enemigo quiere asegurarse de que pasemos a la historia, porque de pronto en nuestra vida hay un recorrido en el Señor y en nuestra vida tenemos un hambre por seguir en los caminos del Señor y hemos aprendido por nuestros fracasos y por nuestras derrotas y por las circunstancias que hemos atravesado. Y ahora, hermanos, el enemigo sabe de que esa agua, producto de los pozos que hemos cavado, el enemigo quiere asegurarse que esos pozos sean tapados, sean cegados. ¿Para qué? Para que la siguiente generación no disfrute del agua que nuestras generaciones deberían disfrutar. O sea, el enemigo sabe que tan pronto como esos hombres y mujeres que son más adultos y aún más de la tercera edad, y quiere asegurarse de cuando ellos mueran, quiere asegurarse de que el pozo de esa familia sea tapado o al menos sea ensuciado para que tomen agua turbia. Y si pueden ensuciar el agua y si pueden ensuciar el pozo de tu familia, entonces el enemigo se va a asegurar de que tus descendientes no reciban esa agua cristalina y pura que necesitan tomar. Y lamentablemente estamos en un tiempo en este mundo, hermanos, donde hay tantas cosas que conllevan a que justamente lo que el pastor Franklin mencionó hace un momento, estamos en días y estamos en tiempos peligrosos. Y lo que necesitamos los hijos de Dios de todas las edades es beber un poco, un sorbo de esa agua de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 7, 37, 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Ahora, algo interesante que la semana pasada también les comenté, este versículo, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. En otra versión dice, gritó. O sea, Jesús no dijo: si alguno tiene sed, ven a mí, vea. ¿Cómo se imaginan que Jesús alzó la voz? ¿Cómo se imaginan que Jesús lo diría? ¿Qué les parece si todos decimos fuerte lo que dice ahí? Si alguno tiene sed, hasta abajo, ¿ok? 1, 2, 3. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, esto estaba hablando en el siguiente versículo. Dice, esto estaba hablando del Espíritu Santo que iban a recibir. Del Espíritu Santo, esa agua viva, y ese pozo está simbolizando, hermanos, el Espíritu Santo, la presencia de Dios que todo creyente necesita tener. Y debemos ser esa generación tipo Isaac, hermanos. Esa generación tipo Isaac que no obstante que esos pozos estaban tapados y cegados, ¿sabes lo que hizo Isaac? Chapó su pala, chapen su cuchara, amén. ¿Y qué cosa empezó a hacer? Saquen tierra, boten la tierra, vamos, boten la tierra, boten la tierra. No le tires a tu hermano, no le tires a tu hermano la tierra, bota la tierra. Mira a la persona a tu lado y dice, chapa tu pala, dice, chapa. Y cava tu pozo, dile, y cava tu pozo. El título de esta enseñanza es Cava tu pozo. Cava tu pozo. Hermanos, el enemigo de nuestras almas estaría sumamente contento si todos nos quedamos con la tierra encima, si todos nos quedamos con este pozo que está cegado, está tapado. Porque saben, hermanos, puede darse el caso en que tú, conociendo el Evangelio y conociendo la palabra, no te apliques. Y no seas minucioso, meticuloso, y hagas todo tu esfuerzo para que tus generaciones también conozcan el Evangelio, para que sirvan al Señor, para que con ahínco se involucren en las cosas de Dios, para que tengan pasión en su vida cristiana. Hermanos, es algo sintomático. La Biblia, o sea, las cosas que ocurren no son por azar. Jueces 2 dice la palabra en el versículo 8, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho antes. Mientras estuvo Josué, alababan a Dios, servían a Dios, se involucraban en el ministerio y muchas cosas. Pero murió Josué y todos sus contemporáneos, y se levantó luego una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque de pronto ellos no hicieron su chamba, no hicieron su trabajo, se durmieron en sus laureles. Y como mencionamos, y el pastor Franklin lo mencionó, estamos en tiempos peligrosos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque mis padres cavaron un pozo para nuestra familia. Mi papá, mi mamá cavaron un pozo con devoción, con esfuerzo, con ahínco, y nos instruyeron en las cosas de Dios. Y ahora, por la gracia de Dios, yo puedo decir que tengo una familia que sirve a Dios. Todos mis hermanos están involucrados en servir a Dios. Esto no es otra cosa que la obra de Dios en la vida de mis padres, que con diligencia ellos decidieron cavar ese pozo para que sus generaciones puedan disfrutar de esa agua bendita. Mi esposa y yo hemos cavado un pozo también para la gloria de Dios. Mis hijas están cavando sus pozos juntamente con sus pozos con sus esposos. Amén. Mis hijas están cavando sus pozos con sus esposos, y ellos también están bebiendo esa agua viva. Y ahora, hermanos, tengo la bendición de que mi nieto Benjamín también va a cavar su propio pozo. Y va a encontrar esa agua bendita, esa agua de vida pura y cristalina que necesitamos todos beber, hermanos. Y ¿saben qué? Yo no voy a dejar, en el nombre del Señor lo digo, yo no voy a dejar que toda esa tierra contamine el agua de mi pozo. Y tú tampoco puedes permitir eso en tu familia. No podemos permitir que esa agua se contamine, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Yo lo creo, yo lo declaro en el nombre del Señor. Mis generaciones no van a tomar agua turbia.
Mis generaciones van a tomar agua pura, agua cristalina, y las generaciones que vengan en el futuro también lo harán. Servirán al Señor con pasión. Yo lo creo. Ya un día, aunque no sé si lo veo o no, pero mis bisnietos también van a tener un pozo. Y de pronto ese pozo comenzó con nosotros, comenzó con nuestros padres. Y si sacamos la cuenta de cuántas generaciones pueden ser bendecidas por el ahínco que tú pongas cavando tu pozo. No solo es por nosotros, son por nuestras generaciones también en el futuro, hermanos. El problema, ¿saben cuál es? Que nos hemos acostumbrado a tomar agua con barro. Y hay muchos que se conforman con, como se dice, un evangelio light, sencillo. Un evangelio que le gusta escuchar a la gente porque no le demanda nada. Pero ¿saben qué, hermanos? En esta iglesia mi deseo como pastor es decirte la verdad. ¿Y cuántos saben que a veces la verdad a veces duele? Pero es la verdad. Y la verdad de la palabra de Dios es de que hemos pecado. Y nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. Y la verdad, hermanos, la palabra nos decía de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Y que la única forma de ser salvos es por la obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio para que seamos salvos. Y la otra verdad es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La verdad bíblica es que tenemos que congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira a la persona a tu lado y dile, yo conozco a alguien así, yo conozco a alguien así, dile eso. Amén. La Biblia dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que orar, que tenemos que ser discípulos. O sea, las disciplinas cristianas ahí están. Eso no va a cambiar y yo no voy a cambiar lo que la Biblia dice para hacerte sentir bien. Porque es la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que la Biblia dice. La Biblia habla sobre la inerrancia de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén, 2 Timoteo 3:17. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. Creemos que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Jesucristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Creemos, hermanos, en la obra del Espíritu Santo, en el creyente, que nos va asemejando cada día a Cristo. Pero también creemos en la existencia del cielo y del infierno. Y que vamos a ir a uno u otro lugar. No existe, como mi esposa dice, el purgatorio. No purgatorio, sino purgatorio. Dice que para los perros hay un lugar dice que se llama purgatorio, dice que se llama ella. No existe ni el purgatorio ni el purgatorio. Tenemos dos destinos. Si has hecho a Jesús el Señor de tu vida, si eres un hijo de Dios auténtico, tienes la eternidad asegurada con el Señor. Pero si no eres un hijo de Dios, la Biblia dice, tu destino es por allá abajo. Hay un fuego que nunca se va a acabar. Y no es porque sea un pastor mala suerte, no es porque sea un pastor dramático, ni un pastor que habla calamidades, pero me gusta ser un pastor bíblico. Que decimos las cosas como deben ser y no vamos a suavizar el evangelio. Aún creemos que somos cristianos sinceros o somos hipócritas y falsos. Y tampoco hay punto intermedio. Apocalipsis 3:16 dice, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa dice? Te vomitaré de mi boca. En esta iglesia te amamos lo suficiente para decirte la verdad. Y con todo mi corazón, hermanos, les digo la verdad. Todas estas cosas en la iglesia las enseñamos. También enseñamos que es imposible que tengas gozo y que tengas una vida cristiana victoriosa si estás con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Hola. Si tienes amistades incorrectas. Hola. Si miras programas de televisión que no son nada santos. Si ya estás por ahí fumándote un porro. No digas asu porque conozco. Ninguno de esta iglesia, por si acaso, no se preocupen. O sea, no podemos vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. O sea, no puedes estarte acostando con alguien que no es tu esposo o tu esposa y el domingo venir a la iglesia. Ay, pastor, entonces no voy a venir. Eso es lo fácil. ¿Sabes lo que yo te diría? Arrepiéntete. En el nombre del Señor, arrepiéntete.
Porque el arrepentimiento va a conllevar a que la gracia de Dios nuevamente vuelva a tu vida. Y la razón de pronto porque no estás satisfecho en esta vida, ¿sabes por qué? Es porque no estás tomando el agua pura que Dios quiere darte. Es agua pura y cristalina. ¿Por qué? Porque no estás cavando tu pozo. Y porque de pronto ese pozo está lleno de tierra, lleno de barro, totalmente contaminado. Y es imposible que bebas tú, que quedes satisfecho, satisfecha. Y menos aún, que a tus hijos y a tus generaciones les des esa agua. Y hermanos, estamos en una generación sedienta que busca por respuestas, que busca soluciones. Y nosotros estamos llamados a darles la respuesta que es en Cristo Jesús. No escucho ningún amén. Hermanos, el tiempo es corto, dice la Biblia. Voy a mencionarles 3 pozos que tenemos que volver a cavar. Número 1, debemos volver a cavar el pozo de la alabanza en esta iglesia. No podemos perder el gozo en la alabanza. La forma de alabanza es la bíblica. No es como yo creo que debe ser. O sea, si yo estoy todo apático, si yo estoy sin fuego, sin deseos de cantar y luego como algo rutinario, la Biblia no habla de eso en la alabanza. La Biblia cuando habla de la alabanza habla de gozo, habla de alegría. Por eso tú lees los salmos, están plagados de gritos de júbilo, de alabanzas y de arpas y de trompetas y de flautas y de címbalos resonantes y de címbalos de júbilo. ¿De qué habla? De alegría. Amén, hermanos. Habla respóndame, amén, hermanos. Habla de euforia. Habla de un pueblo contento, de un pueblo alegre por las maravillas de lo que Dios hace en las vidas de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos están contentos por las maravillas que Dios está haciendo? Amén. Debemos expresar esas maravillas, amén, en el momento de alabanza, en el momento de adoración. Y como yo les digo siempre, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos? Levanten su mano, amén. ¿Cuántos tienen un profundo gozo? Levanten su mano, amén. ¿Cuántos saben de que es profundo, pero si es muy profundo no se nota, ¿cierto? ¿Cuántos saben que tiene que notarse, ¿cierto? Tiene que notarse. No, mi gozo es muy profundo, por eso no se nota. No, todos tenemos que verlo. Ese gozo, amén. La Biblia habla del gozo del Señor, es mi fortaleza. Hermanos, no podemos darnos el lujo de dejar de venir en el siglo XXI a la iglesia. Y hay muchos, lamentablemente, que se dan ese lujo. Dejan de congregarse, toman a la ligera, no le dan la importancia que Dios, el Creador, diseñó en su palabra, la necesidad de congregarnos como hijos de Dios que somos para poder perseverar en la vida cristiana. Los tiempos son muy peligrosos. Y si tú te das el lujo de dejar de venir a la iglesia en el siglo XXI, déjame decirte, el diablo se las va a arreglar para que tus generaciones sufran. Estaba escuchando hace unos días al doctor César Vidal, les recomiendo, es buenísimo. Y él hablaba de unos datos estadísticos muy interesantes. Él es un conferencista cristiano muy bueno. Y dice lo siguiente, mira, escuchen, el 80% de programas de televisión, de las series documentales y aún las películas para niños están controlados por 8 transnacionales. Por tanto, es muy fácil influenciar y lograr el objetivo que uno desea en la teleaudiencia. Otra estadística, escuchen. El 90% de la música que se consume, sobre todo juvenil, escuchen padres, el 90% de la música que se consume, sobre todo juvenil, está en manos de 3 transnacionales. Los CEO de estas compañías se manifiestan abiertamente anticristianos. La tercera estadística. El 90% de la pornografía que se consume en este planeta está en manos de 3 empresas transnacionales. Los directivos de estas empresas manifiestan abiertamente que su objetivo es acabar con el cristianismo. O sea, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos ante un embate tremendo, sin tregua y sin cuartel, de las fuerzas destinadas a nuestra destrucción como hijos de Dios. Y tú te das el lujo de no congregarte. Y hermanos, mi deseo como pastor no es hacerte sentir mal, sino que reflexiones de la importancia. Que pensemos en el peligro
a lo que no solamente nosotros, pero nuestros hijos están expuestos. Esas generaciones que deberían tomar agua cristalina, agua pura, de pronto ahora están empezando a beber un agua contaminada, un agua no pura, producto de lo que estábamos viendo según estas estadísticas que el doctor César Vidal les he mencionado. Hermanos, tenemos que entender que el infierno y el diablo vienen por tu familia. Y si nosotros no hacemos nada al respecto, en el futuro lo vamos a lamentar. Yo he conocido casos de personas que tienen sus hijos niños, luego adolescentes, y he conocido el caso de un adolescente que rogaba para que su mamá la lleve a la iglesia. Ella lloraba para congregarse, ella lloraba por venir a la casa de Dios, pero su mamá le daba importancia a otras cosas. ¿Qué creen que pasó? Con el tiempo, esa niña de 8, 9, 10 años creció, llegó a los 15 años y ya no quería venir a la iglesia. Y luego se invirtió. Ahora la mamá lloraba para que la jovencita vaya a la iglesia y ella no quería. ¿Por qué? Porque ese padre, esa madre no fue lo suficientemente diligente para entrenar a sus hijos en las cosas de Dios. Hermanos, hermanas, padres, madres acá presentes, estamos en la hora crucial y estamos enfrentando un embate del mundo y del infierno que vienen por nuestros hijos. Y si no hacemos algo al respecto, de pronto vamos a lamentarlo en el futuro. No digo que Cristo no ha ganado. Cristo ha ganado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cristo ha ganado la victoria por nosotros. Pero ahora está en nosotros que lo que hemos recibido sea impartido para nuestros hijos. Que lo que hemos recibido, ellos también lo aprenden. Hermanos, y tenemos que aprender a alabar a Dios, como le decía. Cavar ese pozo de la alabanza. Agarra tu pala, amén, tu cuchara, y empieza a cavar. Empieza a cavar. Cava un pozo, hermano, hermana, en la alabanza. No dejes de alabar, no importa las circunstancias que estés atravesando. Ay, pastor, pero estoy en problemas. Alaba a Dios. Ay, pastor, pero no sabe, mi hijo está enfermo. Alaba a Dios. Habacuc 3, 17 y 18 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, repite conmigo, con todo. Repite conmigo, con todo. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces estamos viendo, según la palabra del Señor, los obstáculos que esta persona que escribió el libro de Habacuc está mencionando, independientemente de lo que pase, que no haya dinero, que no me pagaron, que mis hijos puedan estar enfermos, que reciba un desalojo del alquiler porque por diferentes razones, que me quieran embargar mis propiedades por deuda. Hermanos, independientemente de la circunstancia, con todo, aún así yo me alegraré en Jehová. ¿Y saben por qué les menciono este versículo? Este pasaje, porque al final del versículo 19 dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. O sea, esta es una alabanza. No sé si 4/4, no sé si 3/4, no sé si en clave de sol o clave de fa o clave de re, pero es una alabanza, y en esta alabanza se está mencionando que independientemente de los obstáculos que yo enfrente, con todo, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Papá, mamá, a ti te digo en esta mañana: cava tu pozo de alabanza. No te canses de cantar al Señor. Si tú no sabes cantar, pon música cristiana en tu casa y que haya un ambiente de alabanza en tu hogar. Que tus hijos dejen de escuchar el reggaetón y el perreo y todas aquellas cosas que están solamente contaminando ese pozo. Así que chapa tu pala, amén, todos agarren su cuchara y caven. Saquen esa tierra del pozo de alabanza de sus vidas. Recuerden, la Biblia menciona a Pablo y Silas. ¿Recuerdan Pablo y Silas? Dice la palabra que estaban predicando, liberan a una mujer endemoniada, lo meten a la cárcel por eso, a ellos dos. Y dice que estaban en el fondo de la cárcel con el cepo puesto encima de ellos, y dice que a la medianoche ellos comenzaron a cantar a Dios. Comenzaron a alabar a Dios. ¿Y qué creen que sucedió? Hermanos, cuando alabas a Dios con pasión, con fuerza, milagros ocurren. La Biblia dice que hubo un terremoto, se rompieron las cadenas, porque una de las cualidades de la alabanza es romper cadenas en la vida de una persona. Las cadenas se rompieron, dice la palabra. Pablo y Silas ya no estaban sin cadenas. Todos los presos, se abrieron las puertas de las cárceles, y ahí viene cuando el carcelero quería matarse
Y Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos acá. Y el carcelero temblando le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí viene ese gran versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, ¿por qué? Porque la alabanza es algo importante. Necesitamos ser como la generación de Isaac que cavó un pozo que estaban llenos de barro. Número 2, debemos cavar también el pozo del sacrificio. Escuché un dicho que dice esto: el sacrificio ha sido sacrificado en esta generación. Estamos en una generación de creyentes que no nos gusta pagar el precio. Se dice, amén, como el doctor Edwin Lee Cole decía, que esta es la era del cristiano microondas. Entonces, ¿cuántos saben de que el microondas no salió de la vida? ¿Cierto? Ahí pones, se cocina, se calienta, 2 minutos, pan, toma, hijo, no molestes, sigo haciendo mis cosas, ¿verdad? Pero saben que Dios no trabaja con microondas. Dios trabaja con esas ollas de barro antiguas que se cocinan lentamente y pueden pasar horas y no importa, tienes que esperar el tiempo que tengas que esperar. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no tiene problemas en esperar. Nosotros nos impacientamos, pero el Señor no. Entonces, hermanos, Dios, dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, entrégame tu hijo, sacrifícame a tu hijo como ofrenda hacia mí. O sea, Dios no dudó en decirle a Abraham y Abraham no dudó en obedecer. Y hermanos, a lo que me refiero en este punto del pozo del sacrificio es de que tenemos que aprender a obedecer. La Biblia habla de obediencia y en todos lados de la palabra habla de la obediencia que un hijo de Dios tiene que tener. Queremos que Dios nos hable, pero no nos gusta obedecer o no leer la Biblia. Queremos ser bendecidos por el Señor, pero no nos gusta hacer su voluntad. Queremos ser prosperados en nuestra economía, pero no queremos diezmar, no queremos darle a Dios lo que le corresponde. O sea, queremos usar a Dios para nuestros fines y para nuestros caprichos. El sacrificio que Dios desea es un corazón rendido a Él. ¿Sabías eso? El Salmo 51, 17 dice, al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú, oh Dios? El pozo del sacrificio implica perseverancia, implica constancia, implica también disciplina. Ay, pastor, ya oré, pero el Señor no me responde. ¿Cuánto has orado? Ay, pastor, oré una semana. Como le decía la semana pasada, Abraham oró 25 años y le esperó a Dios por el milagro. Y el Señor le respondió después de los 25 años dándole su hijo Isaac. Hermanos, no debes cansarte de orar, no debes cansarte de pedir, no debes cansarte de interceder. Se requiere disciplina, se requiere constancia. Dios nunca va a aceptar aquello que tú no quieres. Dios va a pedirte aquello que tú más amas. Dios, lo que tú más amas, te lo va a demandar. Porque si lo que tú más amas reemplaza el lugar de Dios, ¿sabes cómo se llama eso? Idolatría. Porque Dios quiere el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Escuché otro dicho que dice, Dios no es el recolector de tus obras. Y en inglés era más fuerte, pero no lo digo. Garbage decía, Dios no es el recolector de tus obras. O sea, Dios no está buscando el tiempo que te sobra para ver si te animas a venir a la iglesia y darle un tiempito al Señor. Dios no está buscando las obras de tus habilidades para servirlo. Dios no está buscando las obras de tu dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, hay veces nos confundimos en nuestro cristianismo, hermanos. Amén. Esta iglesia no es un salón de masajes para relajarte. Esta iglesia no es un cine para entretenernos. Esta iglesia no es el crucero del amor para hacerte sentir bien. ¿Sabes lo que es esta iglesia? Es un barco de guerra, donde entrenamos guerreros, hombres y mujeres, que están listos para enfrentar ese mundo que está caótico y que está en problemas, y que nosotros nos paramos y decimos, mi casa y yo serviremos al Señor. Y no importa el obstáculo que haya, vamos a permanecer firmes y seguiremos cavando y haciendo un hoyo, porque quiero disfrutar de un agua cristalina y que mis generaciones también tengan el más grande legado. Mira, el más grande legado que le puedes dar a tus hijos es esa agua pura y cristalina que tú les puedes dejar a ellos. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, número 1,
el pozo de la alabanza. Número 2, el pozo del sacrificio. Número 3, el pozo de la fe. El pozo de la fe. Juan 11, 39 y 40 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, en otras palabras, hermanos, debemos quitar el barro de la incredulidad de nuestro pozo. Porque muchas veces ese barro de incredulidad empieza a tapar ese pozo que debería estar lleno de fe. Tenemos que creer que nuestros hijos van a ser salvos o que van a regresar a los caminos del Señor. Tenemos que creer que el Señor, amén, ha muerto por nosotros para salvarnos. Él quiere restaurar nuestras vidas. Debemos creer porque el Señor va a restaurar planes, amén, hogares destruidos, y esos planes truncados que Él en su soberanía y propósito los tienen marcados, se van a cumplir en la vida. Debemos creer, hermanos queridos. Repite conmigo, yo lo creo. Repite conmigo. Nuevamente, yo lo creo. Dígame con más fuerza, yo lo creo. Créelo, hermano. Pero debemos creer contra todo obstáculo, contra toda adversidad. Debemos creerlo. Algunos han enterrado su fe. Y su fe se ha debilitado tanto que ya no le creen a Dios por respuestas. Cuando Lázaro murió, la Biblia dice de que vino Marta, como vino el pasaje, y dijo, Señor, ya está apestando. En otra versión dice, Señor, el olor debe ser insoportable porque ha muerto hace 4 días. Parecía que ya todo había terminado. De repente te han dado un diagnóstico adverso. Es irreversible tu circunstancia que estás viviendo. De repente te han dicho, ¿sabes qué? Ya no hay esperanza. Mi matrimonio no tiene solución. Nos tenemos que divorciar. Mis hijos nunca van a regresar a los caminos del Señor. Pero déjame decirte, hermanos, la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que Jesús entra en escena. ¿Y cuántos saben que cuando Jesús entra en escena las cosas cambian? Cuando Jesús entra en escena ocurren milagros, ocurren respuestas, vienen las circunstancias que no sé cómo, pero se abren. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra en escena. ¿Saben qué, hermanos? Dios es experto en remover piedras. Y ahí estaba la piedra donde estaba Lázaro. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y cuando fue quitada la piedra, contra todo pronóstico y contra todo obstáculo, ocurrió lo inimaginable, lo que nadie se hubiese podido imaginar. Y de pronto tu matrimonio está también ahí sepultado, con esa grande piedra encima. De pronto tu circunstancia adversa que está tan deteriorada y no sabes cómo solucionarla, y tú pusiste una piedra de desánimo, una piedra de incredulidad, una piedra de falta de fe, pero Jesús dice, quita la piedra. Y cuando quita la piedra, así como todos se quedaron boquiabiertos cuando Lázaro resucitó, del mismo modo todos se quedan sorprendidos cuando tu vida es restaurada, cuando ese hombre, esa mujer, ese adolescente vuelve a los caminos del Señor, cuando ese joven deja las drogas y busca a Cristo, cuando tu hogar se restaura. ¿Por qué, hermanos? Porque viene el Señor de lo imposible que remueve las piedras que están en cualquier camino. Y así hay el mayor obstáculo en el nombre del Señor. En esta mañana te digo, desentierra la incredulidad. Quita la incredulidad, quita esa tierra, quita ese barro de incredulidad de tu corazón y que ese pozo pueda tener esa agua llena de fe. Y que podamos nosotros decir, hermanos, de pronto tú tienes hijos, tienes nietos, que parece que están muertos espiritualmente, pero tú puedes decir, aunque no lo veas, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Hermanos, y yo no me voy a cansar de dar gracias a Dios por esta verdad. En mi familia personalmente estamos viviendo en victoria en estos momentos. Toda mi familia involucrada en los caminos del Señor. Mis hijas con sus esposos sirviendo al Señor en el ministerio. Estamos muy contentos por eso, hermanos. Eso no implica que hemos tenido que luchar con fuerzas de oscuridad muy fuertes.
Y con obstáculos, hermanos, sin precedentes, porque el enemigo quería quitarnos todo el plan que Dios tenía para nosotros. Pero aún en medio de esas dificultades, yo siempre decía, más mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo, y a pesar que había barro, y a pesar que habían piedras, y a pesar que habían cosas que de pronto, hermanos, sería muy largo contarles, pero en el nombre del Señor seguimos cavando hasta que encontramos esa agua. Y lo mismo puede ser verdad para tu familia. Lo mismo puede ser verdad, hermanos. ¿Saben cuál es la peor pesadilla del enemigo? La peor pesadilla del enemigo es que tú descubras quién eres en Dios. Esa sería la peor pesadilla del diablo. La peor pesadilla del enemigo es que tú quites la incredulidad del pozo de tu vida. Es que el pozo de incredulidad se convierta en el pozo de fe, que tú le puedas creer a Dios por las respuestas. La peor pesadilla del enemigo es que tú le creas a Dios a pesar de las dificultades. Y escucha esta, la peor pesadilla del diablo es ver que tus hijos sirvan al Señor con devoción y compasión. Ahora, si quieres causarle una pesadilla al diablo, ya sabes lo que tienes que hacer. Quita la tierra de la incredulidad. Y que ese pozo de fe, de creerle a Dios por las respuestas que Él ya las ha decretado, vengan a tu vida. Hermanos, el agua turbia no tiene que ser normal. El agua turbia no tenemos que aceptarla bajo ningún punto de vista. Escuché otro dicho que dice, tenemos más desiertos que aguaceros en la vida de muchos creyentes. Y en el nombre del Señor, hermanos, yo estoy acá como pastor para decirte que Dios quiere cambiar tu desierto en aguacero. Y que la lluvia de Dios venga sobre tu vida que está seca, que está como una tierra totalmente cuarteada, totalmente árida por la falta del agua que Dios quiere darte a ti y a tu familia. Vamos a ponernos de pie, por favor.